como yo les dije, hoy ya junto a Michelle Hasim están los abogados de este equipo que hemos dado en llamar Síntesis. Miren, ya estábamos cartón lleno, ya estamos los cuatro. Miren qué bonito nos vemos. No, esa no. Felices los cuatro. A ver los cuatro, ahí están. Ahí están, miren qué lindos. Leo Sierra, Fidel Pichardo, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy maravillosamente bien, iniciando ya la ruta hacia el año final, viendo que pasó Nochebuena, Navidad y el país continúa. A Leo le vamos a dar por segundo año consecutivo el jugador más valioso del equipo. Ay. Sí, es verdad, es verdad. En el 2018, Leo tuvo un desarrollo destacadísimo en el programa. De hecho, se convirtió en el pilar de Derecho y Justicia. ¿En serio? ¿Serio, serio? Efectivo, entonces. Efectivo. Ahora, yo sí me reí. Señores, buenos días, felicidades a todos. Vamos a decir, a esperar que lo hayan pasado bien, ¿verdad? Claro. Michelle, dime una Feliz cosa. Navidad. Antes que tú arranques con lo que tú vas a decir. No, yo tengo que decir lo que voy a decir. Que es la parte más importante. Definitivamente la encuesta que tú haces toda la semana confirmó que el día en que más se ve a Síntesis, Eduardo, finalmente, ¿dónde que yo tengo que mirar? Aquí, acá. El día que más se ve Síntesis son los miércoles, ¿verdad? Depende. No, no depende. Si viene el doctor Sierra conmigo, sí, pero el día que tú vienes, se me dio. No. Ahorita cuando me toque desarrollar mi tema, tengo que darte una excelente noticia. Que nos estamos viendo hasta en Bélgica. Pero eso está bien. Para que sepas. Te voy a decir hasta quiénes nos están viendo, con prueba. Mira, ¿cuál fue el cuento que le pasó al doctor Sierra? ¿Cuál cuento? A mí me llamaron y me dijeron que el doctor Sierra le mandó un regalo. Oye bien el cuento, óyelo bien. Le mandó un regalo a un cliente. ¿Verdad? Él se fue, fue al supermercado, le compra un regalo, una bebida muy buena y exquisita. Se la envuelve él mismo, se pone, mira, a recortarlo. Y cuando se la lleva al cliente la recibe con mucho amor, que sé yo qué. Bien, pasa el día y el viernes pasado, entonces Leo recibe un regalo del cliente. ¿Verdad? De fulano de tal. El mismo regalo que Leo le llevó, se lo mandó para atrás. Eso se llama refill de regalo. Refill de regalo. Eso se llama refill de regalo. Que el cliente no se dio cuenta que era el mismo regalo que Leo le había regalado. Esos son regalos reciclados. Entonces, cuando te regalan más de una cosa, ¿verdad? El mismo tipo de asunto. Hay una lavadora, más de una botella de vino, entonces tú se lo reciclas. Yo tengo una persona que es experta en eso. Yo le dije el viernes, ese regalo, mira, llévaselo, mándaselo a fulano. Dice, doctor, mira, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque, mira, puede ser que en ese sitio, fíjese que todos los regalos llegaron lo mismo. Cuando usted le mande a esa persona, él va a haber recibido uno de este mismo, de ahí se va a dar cuenta. Lo que pasa es que a veces hay gente... Pero todo el mundo recicla regalos. ¿Quién no recicla regalos? Hay que beber mucho, ¿verdad? Nosotros 100 y pico de canasta es muy difícil que... ¿Siento qué? Bueno, pero no hay regalos nada más que son bebidas, Michelle. Hay otros presentes. Sí, pero aquí lo que hacen, oye, eso da pena. Ahora, un señor de Moca que mandó unos cerdos. ¿Cómo? Ese sí es un buen regalo. ¿Cómo? En su caja llegaron así, mira. Bueno, ya tú sabes. Parecía como una funeraria común, toditos esos cerditos Qué horrible. en la camioneta atrás, directo y en vivo. Bueno. Bueno, tenemos el resumen, Leo, del año. Michelle, Marcela y Fidel, estamos prácticamente, como decía hace un momentito, en la recta final del año 2018. El año 2019 va a ser un expectante y sobre todo productivo año 2019. Va a ser un año maravillosamente bueno. ¿Por qué digo esto? Porque el año 2018, quiera usted o no, al usted haber llegado a esta etapa y ver ya la entrada de ese año, es algo positivo. Entonces el año 2019 va a ser mucho más positivo, mucho más bueno y sobre todo que el país va a estar en la pre-campaña para el 2020. Y el año 2018, quiera usted o no, ha sido un año positivo, todavía es positivo porque nos quedan todavía prácticamente una semana, ¿verdad? Sí, bueno, 3 días. 5.
Nos quedan de trabajo 3. 5 días. A usted solamente Entonces, cuesta el va a ser día de bueno. trabajo. Y durante todo este año 2018 acontecieron muchísimos temas. Hubo acontecimientos que el país lo va a recordar, lo tiene grabado ahí. Hubo sinsabores, pero creo que debemos en el día de hoy, Michelle, Marcela y Fidel, hacer como ese recuento de los grandes temas que estuvimos tratando durante este maravilloso año que marcaron el país. Yo puedo decir en términos generales que el país estuvo matizado por una denuncia e incluso por algo que nos llama poderosamente la atención, y es que en Pedernales hay un brote de rabia, y este brote de rabia ha afectado ya a los seres humanos, y hay creo que 2 pérdidas, de un niño y de otro que está prácticamente en estado crítico. Sería bueno que las autoridades pongan la atención en esta provincia y vayan a tomar cartas en el asunto. Si tienen que erradicar, poner control sobre los animales que están propagando esta rabia, que son los perros, deben de poner el control, porque esto se puede ir de la mano. Imagínense usted entonces que ya no 2 niños, sino otra parte de la población comience a estar afectado. Entonces, Salud Pública debe de prestar atención, debe de ir ahí a Pedernales y poner esa situación en control, porque no es posible que en el siglo XXI este flagelo, este tipo de virus, de enfermedad, esté ya poniéndonos, como quien dice, en jaque, porque una sola víctima es preocupante y debe llamar poderosamente a las autoridades que se pongan la pila con esto. Pasando a otros temas, según vi las crónicas de los periódicos, los temas principales que dominaron todo el año 2018 son crímenes, drogas y la corrupción que acapararon prácticamente los tribunales de la República. A propósito de tribunales, el Poder Judicial siguió siendo la cenicienta de los 3 poderes, recibió una exigua asignación de presupuesto, no ha querido el Poder Judicial hacer valer la ley frente a los otros 2 poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se cumpla la ley que le asigna al Poder Judicial el 2.46% del presupuesto. Mientras el Poder Judicial no exija el cumplimiento de la ley y la asignación de sus fondos, bueno, lamentablemente y desgraciadamente vamos a tener la justicia que tenemos. Una justicia que va avanzando no al ritmo que la sociedad requiere y necesita, sino al ritmo de la disponibilidad de los recursos. Pero esperemos que para el 2019, cuando se haga el nuevo presupuesto para el 2020, el Poder Judicial entienda su rol, y ese Poder Judicial que está llamado a cumplir, a observar y aplicar también las leyes, que es un deber que todos los ciudadanos tenemos, pues asuma su papel de asignación de su presupuesto, para que tengamos una mejor justicia y sobre todo más asequible. Esperamos que para el 2019 la justicia pues adquiera el resplandor que se están poniendo en los simientes de hoy. A propósito de tribunales, se han creado muchos tribunales, pero específicamente los últimos tribunales creados fueron en la provincia de Santo Domingo. Se creó ya el tribunal colegiado, la Cámara Penal del Tribunal Penal para esta provincia, y está situado en la avenida Las Palmas. También se creó en esta provincia un juzgado de paz, un juzgado de trabajo para los Alcarrizos. También se crearon unas cárceles móviles que son juzgados de la instrucción que están en los distintos penales. Es decir, que la justicia en términos generales avanzó, aunque también creció la crítica de los ciudadanos. Pero ¿Cómo es porque funcionan las cárceles móviles? Están en unos furgones apostados en las cárceles. ¿Lo meten preso y lo sacan a pasear? No, porque acuérdate que los jueces de la instrucción, el juez de la ejecución de la pena, son los que le dan seguimiento a los procesados y a los condenados. Entonces, necesitan, para evitarse el traslado y conocer una medida, una revisión,
Entonces están más cerca. Eso es positivo y es bueno. Como bueno y positivo fue ya la implementación que se hicieron de la Junta Central Electoral, las delegaciones que están en las clínicas, en los hospitales, no en la clínica, en los hospitales. Es decir, están acercando un poquito más lo que son las instituciones, que son sujetos de críticas y que no son lo que se espera. Sí, todo eso es posible, pero son los primeros pasos que se están dando. De todas maneras, decíamos, Fidel y Marcela y Michelle, que esos temas son los principales que han venido teniendo preponderancia en el año 2018. Hubo un tema de tribunal que fue el caso Emily, acaparó toda la atención y dejó a la sociedad expectante hasta su desenvolvimiento desde el apresamiento, la investigación, la instrucción y el fondo del proceso, que concluyó, como muchos vimos, con 30 años para el principal acusado y con 5 años para la otra imputada en este proceso. La primera parte. Evidentemente, y ahora va a apelación. Pero ya eso serán para el 2019. Ese fue un caso interesante porque había una combinación de hechos, de tipos penales en un mismo hecho. Estaba el hecho ya grave de aunque un joven mayor de edad con una menor de edad, ¿verdad? Sí. La segunda situación, un aborto inducido, que también es una ilegalidad, y más allá se convierte en un crimen en sí mismo porque el aborto viola tanto la Constitución de la República, que establece la protección de la vida a partir de la concesión. Por ende, ese ser vivo que es protegido constitucionalmente, cuando se elimina esa vida, se convierte en un homicidio en sí mismo, independientemente del tercer tipo penal dentro del hecho, ¿verdad? Claro. Que es la muerte de la adolescente embarazada, una niña, la pobrecita, que falleció en estas circunstancias tan terribles. Entonces, son 3 tipos penales en un mismo escenario, ¿verdad? Y tuvo la relevancia adecuada en los medios de comunicación porque, gracias a Dios, un joven abogado que no es tan conocido en los tribunales, pero sí hace unos comentarios en un programa de televisión muy acertados, un joven muy inteligente, asumió personalmente la representación de la familia de la víctima de la niña Emily asesinada, y a través de la influencia de este joven abogado, brillante abogado, se le dio el seguimiento adecuado. Todo el país estuvo expectante del proceso, emitieron opiniones en un sentido u otro. Tú y yo tenemos, de hecho, una tesis con respecto al tema y demás, diferente a la enarbolada en el proceso. Y finalmente se culminó en primer grado con una sentencia condenatoria para el principal imputado y para su madre por complicidad en el ocultamiento de el cuerpo ya sin vida de la niña Emily Peguero, ¿verdad? Así es. Bueno, continuando con nuestra retrospectiva en el año 2018, también debemos recordar que fue observado el Código Penal, que nosotros esperábamos que ya se iba a convertir en ley, pero por un solo punto, por el tema del aborto, que eso habla muy mal de nuestros legisladores. Porque los legisladores son autónomos a la hora de emitir una ley. Lo que tienen que hacer es dejar fuera ese tema, lo penalizan o no lo penalizan, pero no podemos retrancar el Código Penal. Es decir, estamos en un círculo vicioso por este tema. Otro tema que tuvimos fue la inconstitucionalidad del otorgamiento de fuerza pública para la materia de embargo, que hemos visto todo lo que ha acontecido en esta materia, y ya es hora de que los legisladores, es un llamado, se le implora a los legisladores que para el año 2019 pongan en agenda estos temas,
que se regularice lo que son las ejecuciones de sentencias civiles, de los créditos, de los pagarés notariales, de los acuerdos transaccionales, de todo aquello que tenga fuerza ejecutoria por sí solo. Porque lamentablemente van a seguir pasando este tipo de inconvenientes, de lamentaciones que al final a nadie van a beneficiar. Todo eso es producto de la irresponsabilidad, Leo, más de que la legislación. Bueno, es que si no tenemos legislación es porque los legisladores no están cumpliendo. Todo eso es producto de la irresponsabilidad más de la falta de legislación. El Código de Procedimiento Civil, que tiene más de 100 años, establece claramente cuáles son los títulos ejecutorios y la obligación del Ministerio Público y de la Policía de ofrecer el auxilio y protección para la ejecución de títulos ejecutorios, entiéndase, sentencias con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y pagarés auténticos, actos notariales con obligación de pago, ¿verdad?, que son títulos ejecutorios también. Entonces, cuando un ministerial en el pasado, en este momento un notario, que es otro tema que hay que tratarlo luego, pretende hacer la ejecución de un título ejecutorio, una sentencia, luego de años de un pleito, tiene que recibir el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de esas decisiones. ¿Entiendes? Así de sencillo, pero entonces convierten el auxilio de la fuerza pública en otra instancia, tú lo sabes y yo lo sé, en otra instancia, donde un fiscal, un ministerio público, pretende comenzar a revisar todo el proceso que ya ha juzgado el Poder Judicial para emitir una sentencia que condena a fulano de tal al pago de tanto, o que condena a fulano de tal al desalojo de una propiedad. Entonces tú tienes que ir a la fiscalía a discutir de nuevo todo el proceso, y una cita, y otra cita, y otra cita. Finalmente, el dueño de esa sentencia se desespera, busca un grupo de delincuentes que están ahí en el Parque Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Un grupo de delincuentes que es acompañado ahora por unos notarios pusilánimes que no son los que dirigen los embargos, sino que quienes dirigen los embargos son ese grupo de delincuentes, y termina un desastre. Los delincuentes van a embargar, pero realmente lo que van es a robar, a abusar y a extorsionar. Claro. Pero todo es la irresponsabilidad en el cumplimiento de una ley que ya tenemos. ¿Me entiendes? Bueno, ahora hay que hacer una ley para aplicar la ley, y luego otra. No, sobran las leyes. Lo que faltan son los hombres con la responsabilidad para aplicarlo, hermano. Bueno, pero lo que pasa es que ¿dónde está contenido esta disposición de que el Ministerio Público tenga que celebrar vista para la... En ninguna parte. Pero eso es un invento. Pero está bien, pero está prohibido. Óyeme, eso es un invento. Está bien, es un invento. Eso es para cubrir la irresponsabilidad del Ministerio Público como albacea de la fuerza pública para su otorgamiento. Todo eso está muy bien, pero si no está prohibido, Fidel, hay un principio y una máxima que dice que lo que no está prohibido está permitido. No es un mandato de la ley, usted no puede relajar con el mandato de la ley. Usted, si el Ministerio Público es el portador de la fuerza pública, el que decide si le otorga o no la fuerza pública, y usted tiene un título ejecutorio o una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, dictada por un tribunal en última instancia, no es si quiere o no quiere el Ministerio Público, es la obligación del Ministerio Público, de acuerdo a una cronología y a disponibilidad, pero la obligación es otorgar la fuerza pública. Lo demás es un relajo. Vamos a poner un ejemplo. A usted se le meten en un solar de su propiedad, ¿verdad? Sí. Michelle, le invaden una propiedad, ¿verdad? Usted tiene su título. Usted tiene que ir al abogado del Estado a hacer un lanzamiento de lugares o desalojo. Y lo único que usted tiene que presentar es el certificado de título, dice la ley, ¿verdad? Que es un título ejecutorio, el certificado de título, con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y con el amparo del Estado Dominicano. Ah, no, entonces el abogado del Estado celebra 5 vistas o 10 audiencias. Y te pide una certificación de jurídico que dura 15 días. Óyeme, con el invasor tú tienes que ir a una audiencia. Es una irresponsabilidad del abogado del Estado. Absoluta y generadora de conflictos, porque entonces usted tiene un año con un delincuente que le ha invadido su propiedad, en su finca o en su solar, y usted entonces
ha pasado todo ese tiempo y no encuentra quién lo protege. Entonces usted va con una escopeta. A mí no me pregunte mucho de ese tema, que aquí hay gente presa. Aquí hay gente presa por venderle la tierra a la gente de los Tres Brazos. Claro. Oye bien, gente que se robaron esa tierra. Claro, entonces están presos. Usted se oye bien, están presos. Porque tú llegabas a una compraventa con algo que era robado, claro, ¿verdad? Y tú te decían a ti, eso es robado, dame la factura. Ah, no, usted está... Pero el otro, la gente se cogió la tierra de los Tres Brazos y entonces los otros son los que están presos. Eso de los Tres Brazos es un tema en sí mismo, pero tú estás hablando del título. Sí, pero ese tema específicamente, el de la fuerza pública y demás, es producto de la irresponsabilidad del Ministerio Público y del abogado del Estado cuando hay invasión de terrenos. Que los ciudadanos se ven desprovistos del auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus sentencias y terminan entonces ejecutándola por sus propios medios con un grupo de delincuentes que están ahí en el Parque Eugenio María de Hostos y todo el mundo lo conoce y se han hecho millonarios extorsionando gente. ¿Me entiendes? Consecuencia de la irresponsabilidad, Leo, no es otra cosa. Bueno, lo importante es, Fidel, que las leyes deben de estar ahí para regir y tratar de eliminar todos estos problemas que se suscitan en el diario vivir. Las sociedades son vivas, son cambiantes y las leyes tienen que irse ajustando a la sociedad. También tuvimos en el año 2018 el tema de Odebrecht, que comenzó con un arresto ahí, un show mediático para muchos de esos imputados que estuvieron ahí. Continúan, hemos dicho que ese proceso es para largo que va, todavía está en la fase de instrucción con incidentes presentados al juez Francisco Ortega Polanco, que ha sorteado todos los incidentes que le han planteado y la Suprema Corte de Justicia lo ha mantenido ahí. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia lo ha mantenido frente al proceso. Mucha gente se queja de que no se ha aplicado la justicia que las personas quieren, que el pueblo quiere, porque lo ven como aquel episodio de Barrabás, ¿verdad? De aquella noche donde se pedía que se soltara a un preso y se condenó a un inocente. Vamos a esperar que esto no sea como ese pan y circo y que aquí real y efectivamente la ley imponga su criterio de justicia, sea que en este proceso yo soy de lo que sostengo que el Estado no tiene un caso de fortaleza, o que realmente todos resulten sancionados, o por lo menos una buena parte de esos imputados resulten con una sanción. El pueblo está expectante sobre este proceso. Mira, Leo, antes de ampliar el tema de Odebrecht, que ha ocupado una parte importante del año 2018. Yo creo que ese es el tema. No solamente en República Dominicana, sino a nivel, se podría decir claro, que a nivel mundial. Específicamente eso iba a decir, antes de cerrar ese punto, es decir, que es un caso internacional, que tuvo origen en una investigación en los Estados Unidos con respecto a las actividades de soborno para obtener contratos por parte de la compañía Odebrecht y sus oficiales en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces los norteamericanos hicieron una investigación y luego de determinar que efectivamente oficiales y agentes de la Odebrecht estaban sobornando para obtener obras en los Estados Unidos, le impusieron Michelle, una multa inmensa de 2.000 millones de dólares, sí, ¿verdad? Que compartieron con Brasil y Suiza, tengo entendido. Pues resulta que con el insumo de esa investigación norteamericana y sobre todo la revelación por parte de Odebrecht que había contenido obras en toda América Latina a través del soborno, ¿verdad? Entonces, cada uno de los respectivos países mencionados en esa investigación iniciaron investigaciones propias, ¿verdad, Marcela? Ajá. Entonces, entiéndase, mi propio Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador y República Dominicana, entre otros. Perú, y se ha llevado presidente. Se ha llevado presidente y de todo. Acá fue realmente una especie de tsunami.
y un acontecimiento sin precedentes, porque inclusive un ministro activo en el caso del Industria y Comercio, el ingeniero Temístocle Montaz, fue objeto de investigación, inclusive detención, y ¿Cómo detención y tuvo medidas de coerción? Claro, y se le dictaron, estoy hablando de la secuencia, detención, medida de coerción y enviado a prisión, ¿verdad? Luego esa coerción fue variada por otra juez de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Miriam Germán, que dio una lesión de responsabilidad en ese caso. Pero no había precedentes de que un ministro activo, que yo sepa, que un ministro activo, ¿verdad?, fuera objeto de persecución por parte del ministro de Justicia del país, que es el Procurador General de la República, con el mismo rango que el ministro de Industria y Comercio, que fue posteriormente, y eso vale la pena aclararlo, le fue primero variada la medida de coerción y luego se le fue dictado en su favor un auto de no al lugar, ¿verdad? O un archivo. No se presentó acusación por parte del Ministerio Público. Un archivo porque no se presentó acusación por parte del Ministerio Público, que a pesar de que inició con una detención y medida de coerción en contra de este ministro, luego cuando profundizó, mírenme las manos, cuando profundizó las investigaciones, determinó que esos indicios no eran tan graves como para presentar acusación, o no habían suficientes pruebas. Ese es un caso que ha sido de mucha relevancia. Abro un paréntesis y lo cierro rápidamente. En República Dominicana tenemos una costumbre muy extraña, y es criticar a las autoridades cuando hay un proceso de corrupción, ¿verdad? De persecución de la corrupción. Óyeme, si hay un proceso que se llama caso Odebrecht, que persigue la corrupción vinculada al Estado Dominicano, lo que debemos es aplaudir que existe el proceso. No criticar la existencia del proceso mismo. Porque lo contrario sería que no exista ningún proceso. Y que exista la corrupción y que nadie la investigue. Pero si se investiga y se llevan procesos, debemos respaldar las autoridades que han tenido la valentía, diferente a lo que ha sido la historia judicial de nuestro país, la valentía de iniciar procesos judiciales que persigan la corrupción administrativa. Igual que los casos de droga. Óyeme, están atrapando más droga este año que los años anteriores. Bueno, pero aplaudamos que están atrapando al hijo de droga. No lo veamos como una noticia negativa, sino como una noticia positiva. Eso quiere decir que hay un flujo permanente de droga y que estamos atrapando más, ¿verdad? Entonces debemos respaldar el hecho de que se están atrapando los alijos, no que los alijos están pasando por debajo de nuestras narices y nadie hace nada, ¿verdad? Igual que los casos de corrupción. El caso de Odebrecht va a ser paradigmático y va a cubrir, tú y yo, que tenemos cierta experiencia en el ejercicio del derecho, los amigos televidentes deben acostumbrarse a que vamos a tener Odebrecht por todo el 2019, todo el 2020 y cuidado. ¿En serio? Sí. Vamos a tener caso Odebrecht por todo el año 2019, por el 2020 y cuidado. ¿Y tú crees que lo van a mandar a juicio de fondo? Michelle, las probabilidades, si tú me pides una opinión técnica, con el poco conocimiento o el escaso conocimiento que tengo de las pruebas, tengo conocimiento de las pruebas presentadas, pero no le he profundizado porque no es un caso de mi interés personal, profesional. Pero con esos elementos, yo estimo que por lo pronto 4 de esos imputados van a ser enviados seguro a juicio. Seguro a juicio. Aunque haya cambio en la Suprema, fíjate. No importa, no, yo estoy hablando en sentido técnico, no estoy hablando en sentido de responsabilidad o corrupción en la justicia, porque sería un acto de corrupción y prevaricación el hecho de que un juez, por afinidad política, a pesar de pruebas, descargue, o un juez prevarique enviando a juicio a pesar de no existir pruebas.
Y cuando uno piensa y mira un poquito para atrás, este año 2018, a punto de acabarse ya, según Michelle son 3 días por los días laborables, pero son 5 días que le quedan de vida a este 2018, que realmente para República Dominicana, según dicen por ahí, también es un año donde va a cerrar con los números más altos de América Latina, o sea que supuestamente a República Dominicana no le fue tan mal. Claro, por eso decíamos al principio que fue un año positivo, Marcela. Pero positivo no solamente a nivel de la población, a nivel de la economía como tú lo citas, pero también tenemos otros logros. Por ejemplo, positivo a nivel de educación. Hemos avanzado, aunque los estudios, ¿verdad, Fidel y Michelle, dicen que República Dominicana también está en un punto que debe seguir avanzando. Pero si miramos nuestra educación de hace 10 años, hemos venido avanzando. Aunque hay que revisar muchos aspectos en materia de educación, que para el año que viene, 2019, también vamos a tener muchos temas que tratar sobre educación. Esos son los temas más importantes. Son los temas específicos que tratamos en Derecho y Justicia, pero la educación incide transversalmente en todos los aspectos de la vida de un país, ¿verdad? Es los aspectos más importantes. Marcela decía algo importante, Leo, sobre los avances económicos de República Dominicana. ¿Sabe que la queja permanente, yo no soy experto en esa área, ¿verdad? Pero la queja permanente de la población llana es que no percibe el crecimiento económico anunciado por las autoridades monetarias y financieras del país. Y es que el crecimiento económico es un promedio calculado sobre todos los quintiles y áreas y sectores de la economía. Cuando se suman esos sectores y se divide entre el número de personas, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita puede haber aumentado, hay crecimiento en sentido general, pero no en sentido particular. Por ejemplo, las telecomunicaciones y el turismo, la construcción y la minería, usted no la puede comparar con la agropecuaria, ¿verdad? O con las actividades informales que son la mayor en República Dominicana. Cuando usted verifica individualmente el sector del turismo con el sector informal, la diferencia es abismal. Coincidencialmente, oye Marcela, oye este dato tan interesante. Estaba hablando con un amigo ayer que me comentaba que el ingreso per cápita, óyeme bien, el ingreso per cápita sectorizado en Punta Cana es de $9,000 anuales. Bestial. El ingreso per cápita, repito, yo pensaba que era una exageración de su parte. Estoy hablando de 500,000 pesos, óyeme, no, de 450,000 pesos, entre 12 a 40,000 pesos mensuales. Exacto, pero es un ingreso per cápita importante. Él en principio me decía, Fidel, el ingreso per cápita sectorizado en Punta Cana es de $6,000 anuales. Y luego me corrigió, buscó en su celular y me dice, no, es $9,000 anuales, que es importantísimo. Ahora bien, ese crecimiento, ese ingreso per cápita, o sea, lo que ingresa supuestamente a cada persona en Punta Cana, per cápita, pero es un cálculo, eso es agarrando a Rainieri, ¿verdad? Por un lado, junto con el mozo de uno de los restaurantes de Punta Cana, ¿verdad? Entonces hay muchísimos mozos y está Rainieri. Cuando suman lo de Rainieri más todos los mozos y lo dividen entre los mozos más Rainieri, le da $9,000. Pero el ingrediente de Rainieri en ese cálculo es el 90%, ¿verdad? Sí, pero cuando tú y el pones 10% el volumen de la gente, que creo que en Punta Cana hay ahora mismo 280,000 asalariados, y que personas que están bajo el régimen de la seguridad social en el sector turístico y todos los sectores afines, restaurantes y todo eso, creo, si no me equivoco, que las personas que ganan más de $2,000 mensuales no llega al 1% de eso. Claro.
No, pero otro dato O importante. sea, son 200 Claro, y pico, claro. 300 y pico de personas que son los gerentes, los administradores, los contables, los jefes de compra de esas estructuras. Otro dato importante que me decía ese amigo que tiene la calidad para emitir esa opinión, tiene el conocimiento pleno, dice que en Punta Cana, margen de errores, con margen de errores mínimos, hay pleno empleo. O sea, todo el mundo tiene empleo, ¿verdad? Con un margen de error mínimo, pero se puede calcular pleno empleo. Mira, volviendo al aspecto judicial, Leo, junto con Odebrecht, que repito, va a ser el caso paradigmático en términos de persecución a la corrupción administrativa y el soborno, que es también un precedente importante, porque persecución por soborno, primera vez que ha existido a ese nivel, donde hay senadores activos, ¿verdad? Hubo un senador activo, un diputado activo, ¿verdad que sí? Es así. Un ministro activo, un exministro de Obras Públicas, ¿verdad? Abogados, etcétera, vinculados a una estructura, según el Ministerio Público, de soborno. Es un caso que va a ocupar los próximos 3 años, porque por la calidad del proceso, la cantidad de pruebas y por la calidad de los imputados y abogados, cada paso en ese proceso va a ser muy lento, va a ser muy incidentado, porque ningún abogado defensor va a permitir que se le pase ninguna pifia al Ministerio Público, va a atacar cada detalle de la acusación en defensa de los intereses de sus representados. No queremos soslayar un caso muy complicado, que fue el asesinato del abogado y activista de la sociedad civil, Junior Ramírez, ¿verdad? Junior Ramírez fue un destacado abogado que además tenía una ONG que se encargaba de denuncias sobre corrupción administrativa. Y era muy ácido, muy visceral en sus denuncias. Pues resulta que este abogado, además profesor universitario, fue objeto de un secuestro, según dice el expediente, y luego su asesinato. Apareció en una situación muy fea, bastante impactante, con cadenas, amarrado con cadenas, en un arroyuelo cercano a la capital, asesinado creo que de disparos, ¿verdad? De la investigación inicial surgieron una serie de apresamientos porque fueron captados por cámaras de seguridad, tanto de la universidad como del 911, que verificó el recorrido de los asesinos que los secuestraron o asesinaron. Para sorpresa de todo el mundo, resulta que se destapó paralelamente un caso de corrupción que él estaba investigando, que parece ser el móvil de su asesinato, que tiene que ver con corrupción administrativa en la Oficina Metropolitana de Transporte, ¿verdad? La OMSA, la conocida como OMSA, ¿verdad? Y ahí salió involucrado tanto el director de la OMSA como un empresario privado, un coronel que además era encargado de contabilidad de la OMSA, un asistente personal o muy cercano al director de la OMSA, llamado Argenis Contreras, creo que es, Argenis Contreras, que se le señala como el principal o el autor, el ejecutor del asesinato, junto con otro individuo apodado El Grande, ¿verdad? Que fueron los que ejecutaron materialmente la disposición que alguien intelectualmente había planificado. Entonces, esa acusación, ese proceso está en curso, un crimen atroz, toda la sociedad está expectante también con respecto a este proceso, que bajó un poco en los medios de comunicación, bajó bastante en los medios de comunicación,
en relación al caso Emily. El caso Emily se comió el caso Junior Ramírez en los medios de comunicación, no así en los tribunales, cuyos procesos, los procesos judiciales deben seguir a pesar de los medios de comunicación. Pero repito, el caso Emily Peguero, por ser una niña en estado de embarazo avanzado, se tragó el caso Junior. Pero fue un caso relevante y un tema de sicariato poco conocido y poco frecuente en República Dominicana, que es el asesinato por encargo, ¿verdad? Ve y mátame a fulano. Luego de ahí salieron ciertas acusaciones de que el doctor Junior Ramírez estaba o pidiéndole dinero a cambio de no seguir investigando un caso de corrupción en la ONSA, pues, una especie de extorsión, dicen ellos, tratando de desacreditar a la víctima del asesinato, ¿verdad? Eso está por verse. Y es un proceso que está en curso y que toda la sociedad debe estar expectante, debe estar con ojo avisor, porque si permitimos que el sicariato se arraigue impunemente en República Dominicana, con más frecuencia lo vamos a ver. Pero si hay una sanción ejemplar en contra de estos individuos que tuvieron la osadía y el instinto criminal de salir a quitarle la vida a un ser humano, si hay impunidad en ese caso, esos casos se van a replicar. Por eso debemos estar atentos para protegernos todos, ¿verdad? Fue un caso muy importante. Y que entonces a todos nos hace vulnerables ante esa situación. Claro. Porque es una situación difícil. Claro. También tuvimos casos donde se involucraron a menores de edad. Como tú dices, también hubo un caso que tapó esos otros. Fue el caso del comunicador Pablo Ross y de un funcionario del gobierno de nombre Donny Sandana Cuevas, que también están sometidos a la justicia tienen que ver con violaciones en que involucra a menores de edad. Pero hay que ver ahí cómo siguen los casos de esos un caso, Leo, perdón que te interrumpa, porque quería seguir la línea de corrupción. Es el caso de los supertucanos y la compañía Embraer. Nos estrenamos con la ley de sobornos, que resulta... ¿Eso está abierto? Claro que sí. Nos estrenamos con la ley de sobornos. La ley de sobornos es muy interesante, es bueno que los queridos televidentes lo entiendan. Tiene una sanción que para mí es la sanción más importante que la prisión para aquellos que se involucran en sobornos con el Estado en República Dominicana. Más que la prisión, que es un tema de impacto, de advertencia para aquellos que van a cometer crímenes, es la sanción del pago del duplo de los montos involucrados en el soborno. Si usted sobornó por 10 millones, usted tiene que pagar 20 millones de dólares. Si usted sobornó por 3 millones de dólares, usted tiene que pagar como sanción 6 millones. Pero no solamente el que dio el soborno debe pagar el duplo, sino que el que recibió el soborno también. Tú sabes, Fidel, que esa parte... Esa es la parte más importante. Y mira que si hay alguien que ha defendido los acuerdos, creo que he sido yo. Pero la única parte que al final, luego uno ver las cosas un poquito más de tiempo, me preocupa es hasta dónde, cuando se va a producir un acuerdo y se utiliza la ley, sí, uno no se detiene a establecer cuál es el monto real del soborno y acepta el monto que dice el imputado que recibió para aceptar no, pero eso no es así. No. ¿Quién determinó de Odebrecht los 200 y pico, los 92 millones? ¿Cuál es la prueba que dice que fueron 92? No. La que suministró la propia Odebrecht. Sí, pero esos son... ¿Y si fueron 200? Sí, ¿pudieron haber sido 400? Sí, perdón. Una cosa es la excepción y otra cosa es la regla. La regla no es que el monto del duplo se calcule sobre la base... Porque en el Tucano aparecieron los sobre la base de lo que dice el imputado. No. Esa es la excepción. Porque en el caso de Brecht, producto de una investigación general en los Estados Unidos, ellos, en términos confidenciales, le dijeron a los norteamericanos que en el caso de República Dominicana habían generado soborno por 92 millones. ¿Verdad? Y nosotros le impusimos
en el acuerdo el duplo de 92 millones para su sanción, su multa, ¿verdad? Pero esa no es la regla no es, no, lo que tú me digas el duplo, no, porque si fuera así, en vez de 92 hubieran dicho 2, ¿tú no crees? Claro. Pero No, espérense, no son 92, son 2, entonces voy a pagar 4, no, Michelle, esa fue la excepción, que el monto confesado en una investigación aparte en los Estados Unidos por Odebrecht, en el caso de República Dominicana se utilizó como base del cálculo del duplo, ¿verdad? En el caso de Embraer no fue así, no fue que el imputado dijo, sí, yo di 3 millones, no, que se determinó de la investigación que dieron 3 millones de dólares de soborno, ¿verdad? Y se le impuso a la Embraer una multa del duplo. Yo entiendo que ese estreno de la ley del soborno es interesante porque a los criminales de cuello blanco, en tipos penales económicos, en criminalidad económica, hay que darle por donde le duele, en el aspecto económico, ¿verdad? Si usted sobornó por 10, usted va a pagar el doble, lo que usted entregó o recibió, más una cantidad similar de sanción. ¿Por dónde que le duele, Fidel? No, le duele por ahí. ¿Por dónde? Le duele. ¿Por el dinerito? Por el duele bolsillo. Por el bolsillo es que le duele. ¿Por qué? Porque existe la percepción en el delincuente de cuello blanco de que él no es un delincuente, sino que es un tipo más inteligente que nosotros, que somos simples mortales. Y resulta que la prisión para ellos se convierte en una especie de vacaciones estigmatizantes durante 6 meses, 1 año, con ciertas comodidades por encima de los presos comunes, y que con dinero ellos van a salir rápidamente, sea a través de fingir una enfermedad o sea a través de acuerdos con ministerios públicos, con jueces que le permiten salir a la mitad del tiempo. Mira los casos de fraude bancario. ¿Cuántos banqueros quedan presos? 0. Y se robaron el país entero. 0 banqueros quedan presos. Pero cumplieron. Pero cumplieron su Y lo condenaron. Lo que te quiero decir, le diste 5 años y quiere más. 10 años y quiere más. Condenaron a 10 y salieron en 5. Pero por un subterfugio de la ley. Excepto, subterfugio de la ley y otras cosas. Y otras cosas. Porque ahí hubo un caso donde inclusive anularon sentencias. Porque él exigió que había que anulársela para quitarle el estigma. Excepto en el caso de Pedro Castillo, en el caso de Progreso, que aparentemente cumplirá toda la pena, pero en ese caso están las 5 familias más poderosas del país sentados observando que el cumplimiento de esa condena, porque ellos personalmente fueron afectados, ¿verdad? Pero bien. Los 5 socios, ¿verdad? Exacto. Pero volviendo al caso de la ley de soborno, entiendo que el avance más importante ha sido conseguir sanciones del duplo de los sobornados. Así el Estado Dominicano se resarce un poco, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas se pueden hacer con esos 184 millones? Entonces tuvimos en el 2018 el tema de la ley de partido, que ha sido accidentado, que tiene recursos de inconstitucionalidad, tiene 4 o 5, que los partidos lo aprobaron, que no están de acuerdo. Eso es un lío que hay con la ley de partidos. Tuvimos el caso Emily, el caso de Brecht, Junior Ramírez, el tema de los menores que hablamos. Tuvimos el Consejo Nacional de la Magistratura que se reunió para elegir 4 jueces del Tribunal Constitucional y que está convocado para el día 10 de enero. En ese aspecto tenemos que detenernos un momentito cuando ustedes consideren para analizar ese aspecto que es lo más relevante en la justicia dominicana. No sé si tenemos tiempo aún. Sí, tenemos 2 minutos. ¿Tenemos cuánto? 2 minutos. Ah, bueno. Bueno, pues en 2 minutos vamos a decir lo siguiente. La ley, no solamente la ley de partido, que es importantísima, las relaciones diplomáticas con China, que es quizás de lo más importante que ha acontecido en República Dominicana y que va a impactar todos los aspectos, hoy de derecho y justicia, pero también en el aspecto del derecho y la justicia va a impactar esas relaciones con China. Los jueces del Tribunal Constitucional, 4 jueces fueron elegidos, ¿verdad? 4 importantes juristas, tuvieron sus críticas, pero creo que fue una buena elección. Vamos a ver las decisiones, hablarán por ellos.
y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Leo, que prácticamente hay unos 8, 9, tú tienes 11 aquí. Son 16 jueces. Son 16, pero hay 11 que están expuestos a ser sustituidos. ¿Y se pueden ratificar? Pueden ser ratificados o pueden ser... Ninguno está vencido por fecha de vencimiento. Por edad. Mariano Germán. Y Miriam no es joven. Por edad o por el tiempo en el cargo. Porque también hay algunos, por el tiempo en el cargo hay 11, ¿verdad, Leo? Sí. No, pero porque ya no pueden ser ratificados por edad. Son 75 años de edad. 75 años, yo no quiero calcular no sabemos quién es tan próximo a 75. La edad de Mariano Germán, que más cerca está. Bien, señores, en la parte final yo quiero decir que fue un año cargado de noticias y uno ve los resúmenes y dice que hay que tener un aspecto diferente de todo esto y ver también que de cada noticia ver lo bueno. Si hablamos de corrupción, como decían los abogados, los doctores, hay que decir que por lo menos tenemos los casos de la ONSA abierto, de Odebrecht abierto, de los Tucanos abiertos, y están trabajando. En el caso de la elección, hay una elección a los jueces del Tribunal Constitucional. En el Congreso se trabajó el Código Penal, ojalá y se apruebe ahora. La reforma de la Seguridad Social por lo menos se está trabajando. En la parte de los acuerdos internacionales no se logró, pero se autorizó al ministro de Agricultura a negociar el TLC. Y yo creo que esa es una noticia importante. El acuerdo diplomático con China y la salida de las relaciones con Taiwán es fundamental entre los acontecimientos de este año. Es una noticia, señores, República Dominicana no firmó el pacto migratorio. República Dominicana no firmó el pacto de los inmigrantes, de los refugiados. Esas dos noticias son buenas para lo que pensamos, ¿verdad? Lo que hemos leído, por lo menos lo que hemos visto, esos acuerdos y lo hemos analizado. Y desde el punto de vista jurídico, dice, no todo tiene que ser Emily. Claro. Podemos ver lo que nos salió bien este año. Decíamos, la educación tiene problemas. Y yo vuelvo y comienzo con lo que dije este año. ¿Cuántas personas hoy tienen una tanda extendida? O tienen un colegio, como le quieran llamar, un elefante blanco en una comunidad que no tenían? O sea, todo esto, y que yo estoy tratando de ver lo bueno de lo que hay. Claro. Tú, por ejemplo, dices, cuando comenzó el año habían 40 hospitales famosos sin inaugurar. Creo que ya se inauguraron 27. Es una gran noticia. Entonces, el problema, tenemos que ver lo bueno. Si usted se coge y dice, vamos a hablar un poquito de economía, y solamente estoy hablando hoy de titulares. Voy a profundizar un poquito más en estos días en eso, pero, señores, la tasa de cambio de la República Dominicana. Yo sabía en el 2016 a cómo iba a estar en el 17, y en el 17 a cómo iba a estar en el 18, y en el 18 ya me dijeron hace 4 meses a cómo va a estar en el 19. El que no lo quiera oír no lo oye. Hay una tranquilidad en ese aspecto que hemos tenido suerte. Vamos estables, ¿por qué? Porque no sube de forma loca. El crecimiento, yo estoy claro en que estamos quebrados. En el crecimiento personal, ahora en el crecimiento económico del Producto Interno Bruto, sí, ¿verdad? De un país que es la cantidad de actividades de comercio que mueve en un año, hay un crecimiento por encima de todos los países de la zona, más de 6%. Un dato, se mantiene la minería. Miren, no voy a mencionar la palabra en televisión, pero estaba asustado. Porque cada vez que tú dices que el dólar sube, que el dólar baja, que el dólar esto, se mantuvo el tema del oro tranquilo y pudimos manejar las actividades. Dinero con que contamos. Las ventas entre empresas. Ayer salió una información.
Ganancia de capital por 11.000 millones de pesos tenemos este año de venta de empresas y nadie invierte en una cosa que está mal. Economía, minería, el petróleo, señores, bajó. Marcela, ¿cómo está hoy? Hoy está... Estaba a $70 hace 2 meses. Exactamente. Hoy está a 45.70. Oigan bien, cuando los indicadores de cuando Petrocaribe, el indicador principal era cuando supere el $50 el barril, Venezuela financia la mitad del excedente. Cuando llegara a 80. Lo que supera. Y hoy estamos en 45 otra vez. Señores, ¿ustedes vieron cómo estaba la gasolina? Bajó 30 pesos ya. Yo no estoy hablando de nada, yo estoy hablando de mi bolsillo. El mío. Coja los 3 carros, los 2 carros de su casa, multiplíquelo por 30 pesos por los galones que usan en un mes. Que se está ahorrando eso. ¿Verdad? Sobre todo los que tienen jipetas Lexus de 8 cilindros. ¿Verdad? Entonces, y que viven en la Alameda, que todo eso tienen ese problema, ¿verdad? Leo, ¿de quién estás hablando, Willis? Y americana. Bien, entonces la gasolina bajó un poquito. Por otro lado, y con esto quiero terminar, hay 3 sectores o 4 que vienen aquí todos los días al programa y te dicen a ti cómo están. El sector turismo, cargado de empleados, cargado de turistas, cargado de compras al país. Lleno, acorde con las metas. El sector agropecuario, ni se diga. Aquí están buscando dónde vender los guineos, dónde vender los aguacates, estamos buscando exportar. Tenemos garantizado el consumo nacional del sector agropecuario. Suplimos al turismo y suplimos a Haití. ¿Alguien me puede discutir eso? O el mismo sector de la construcción salga para la calle y vaya a ver varilla y cemento. Llenita de haitianos. Es uno de los problemas que tiene la construcción. El dominicano tiene un problemita con los blogs, como lo tenía con la caña de azúcar y la... ¿Cómo se llama? Se dañaba la mano, le picaba. ¿Verdad? Pero yo creo que esos 3 sectores, agropecuario, o 4, el sector minero, agropecuario, turismo y construcción. Los 4 han venido aquí, han dicho cómo están. Hay un problemita en la zona este, con unos edificios y una cosa, pero esos sectores están bien. La educación y la salud vienen ahí. Y la parte económica, los indicadores económicos, como decía nuestro amigo, el gobernador del Banco Central, le falta ahora que se desborde hacia el bolsillo de los dominicanos. Y eso se logra con aumentos salariales y de los ingresos de los dominicanos. Felicitamos por la estabilidad del dólar, gracias a Dios. Aunque está caro. Pero no hay nada caro o barato cuando crece. Gracias a Dios, cuando crece al paso. A Dios y Valdés. Vamos a poner un letrero. A Dios y Valdés. Yo tampoco creo que solo Valdés, hay un viaje de gente que trabaja muchísimo, claro, y que marcan la estabilidad de la moneda. Porque es que tú te estás creyendo que bregar con el dólar es fácil. Cuando el sector turismo, ¿qué quiere? Que esté alto, el exportador, que esté alto. Pero ellos cuando tienen que comprar petróleo, cuando tienen que pagar intereses fuera, o todo lo que nosotros compramos en la balanza comercial con Estados Unidos, es en dólares. Mira, Michelle, ningún país puede organizar su economía sin contar con migración descontrolada hacia su territorio. Ninguna economía puede funcionar ni se va a desparramar en favor de los dominicanos más pobres, si nosotros no controlamos la migración ilegal hacia nuestro país. Para mí, el problema migratorio, sobre todo de la República de Haití hacia República Dominicana,
va a ser el principal escollo de la República Dominicana y debe ser el principal tema de análisis por parte del Estado Dominicano para buscar una solución definitiva. Michelle, oye, un tema que durante todo este año estuvo en la palestra y que sobre todo en el 2019 va a tornarse más álgido es la reelección presidencial. Hay recursos de inconstitucionalidad. A partir de marzo. Y ahí va a venir otro tema, porque todos lo han dejado para marzo. El presidente lo dejó para marzo, Leonel lo dejó para marzo. Ay, qué marzo que va a estar. Entonces, Mira, ¿y por qué para marzo? No sé, Michelle. Aquí me mandaron un resumito que estábamos preparando de forma verbal, lo escribimos aquí. Mira, la ley de partido. Los candidatos que salieron del PLD danilistas. Salió Leonel Fernández como candidato también del PLD. La organización del PRM se organizó y terminó con su padrón. Salieron los candidatos del PRM. El Tribunal Constitucional le dio a Quique Antún ganancia de causa sobre el Partido Reformista. Se fueron Josecito, Hito y un grupo del partido del no se sabe dónde cayeron. No se sabe dónde están. Dónde cayeron esos premios. El bloque opositor que integraba los partidos en el 2016 se desintegró. Todo eso en materia... la ley de partido. Las primarias abiertas, se nos olvidó, y cerradas. Sí. Esos son solamente el resumen político, que vamos a hablar un poquito mañana de él, de lo que pasó este año. Ley de partido, primarias y lo que pasó individualmente en todos los partidos, inclusive... El Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa a la no reelección. ¿Verdad? Emitió un fallo que no permite la reelección y entonces ahora hay que esperar a marzo. Todos esos acontecimientos vamos a hablar un poquito mañana de ellos. Y finalmente, por mi parte, los temas de resumen que tengo. Oye, para el domingo 23 había una marcha convocada por un grupo de nacionales haitianos. Fíjense que cuando uno se refiere por ejemplo, a nacionales chinos, uno dice ciudadano chino, el ciudadano español, pero cuando es haitiano, uno dice el nacional haitiano. Estuvo convocado para el domingo 23, que yo particularmente decía, bueno, ¿qué de malo tiene que un grupo de una etnia venga y haga una caminata o haga lo que tenga que hacer en pro de su clase? Ellos hábilmente, porque eso estaba planificado y no se trataba simple y sencillamente de un simple encuentro. La respuesta de ella, podemos decir que fue un poquito, es preocupante verlo, porque ellos dicen que la respuesta por un grupo minúsculo. ¿Qué significa eso? ¿Que los dominicanos son minoría frente a los haitianos? ¿O que las autoridades aquí entendieron que ese grupo minúsculo que estaba convocando ahí en el Mirador Sur, en una aparente provocación, realmente debían de suspender eso, como al efecto lo suspendieron? Es bueno, Michelle, Marcela y Fidel, decir que el presidente de la República también consideró suspender lo que eran los acuerdos y la firma de esos pactos migratorios, y que posiblemente eso era la protesta. De todas maneras, hay que tener ojo al Cristo con eso. Mira, con ese tema de la migración. No debemos dejar nosotros provocar. Yo sé que hemos terminado. Se suspendió la marcha de los haitianos en el Mirador. Pero se hizo la otra. Se hizo una marcha de un grupo de dominicanos que se llama nacionalistas. Coincidencialmente, óigame bien, coincidencialmente iba pasando una reputada escritora por ahí. Dice ella que coincidencialmente. Le vocearon de todo. Ahora, sí, pero espérate un momentito. La está defendiendo todo el mundo diciendo que a esa reputada escritora la insultaron y la amenazaron. Pero ella misma dijo que ella se acercó a esa turba, a ese grupo de personas que estaban marchando y le dijo, hijos de Hitler y fascistas, malditos fascistas e hijos de Hitler. Para mí, me va a perdonar esa reputada escritora, para mí fue una imprudencia de su parte. Si coincidencialmente iba pasando alrededor de la marcha, acercarse a un grupo, a un conglomerado
que va marchando con razón o sin razón, usted puede estar de acuerdo o no, pero ese Claro. es el derecho de ese grupo de marchar por la consigna que considere pertinente, ese es su derecho, pero que usted se acerque a gritarles, a tomar la iniciativa ella, de gritarles, o fascista, o hijo de Hitler, o cualquier insulto de esta naturaleza, y pretender que ese conglomerado no responda y le diga tres cosas, eso es demasiado. Para mí fue una actitud imprudente de esta señora, que está siendo ahora explotado por los grupos que son pro haitianos y que apoyan la migración descontrolada hacia República Dominicana, tomándolo como punta de lanza para una crítica a la República Dominicana. ¿Me entiendes? Esta señora fue una imprudente al enfrentar a esta persona. Y ella tomó la iniciativa en los insultos y recibió injustamente, así como fueron injustos los insultos de ella, que tomó la iniciativa, fueron injusta la respuesta que se le dio. Pero ella asumió el riesgo de una reacción negativa a una actitud negativa de parte de ella. Bien, señores, vamos a continuar, y antes de pasar con la publicidad, vamos a decir que murió el día 24 de diciembre, luego de unos días pasando un problemita que hizo, parece que de un problema cerebral, murió el 24 de diciembre el contratista Marcos Jorge. Don Marcos Jorge falleció en la ciudad de Nueva York. Parece que él estaba en Colombia en un viaje de turismo, tuvo un problema de esos derrames o de esas embolias, algo así. Fue trasladado a Estados Unidos, lucharon unos días con él y no pudieron. Murió Marcos Jorge, destacado contratista de la construcción en República Dominicana, un hombre bueno, un hombre que conocimos bien, y le vamos a decir que pasa su alma, nuestro pésame a toda su familia, a su esposa, a toda su familia, y a su hermano, don Frank Jorge, que también debe estar pasando por la pena de su muerte. Realmente nuestro pésame a toda la familia, y reiteramos que murió el 24 de diciembre el contratista Marcos Jorge Elías. Pasa su alma.